Bienvenidos y bienvenidas al estudio, o más bien resumen, de lo que ha sido el estudio de la lección de la escuela sabática en esta semana. Estamos aquí, por la gracia de Dios, compartiéndoles en este día viernes lo que pues siempre traemos, como son unas preguntas de repaso personal, dice aquí el folleto de la lección, pero que son una manera de puntos que se destacan. Quiero aprovechar para desearles un feliz sábado anticipadamente para los que han abrazado esta verdad y que cuando llegue la puesta del sol estarán más que contentos de darle la bienvenida al Señor del sábado y gozarse en adorarlo. Si usted en algún país del mundo ya está guardando el sábado, pues igual va para usted este saludo y mi más grande anhelo y deseo de que usted se encuentre con Cristo como nunca en este sábado. Amén. Así que hermano, hermana, donde quiera esté, pues que nos gocemos. Ustedes por allá, nosotros por este lado, que nos encontremos con el Señor y quedemos más preparados para irnos al cielo. Habiéndoles saludado, procedo ahora a presentar a los hermanos que me van a ayudar con este resumen, como es primeramente David Ramírez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente, agradecido por el privilegio de poder desarrollar esta lección. Pastor Rosalito, nuevamente bienvenido. Gracias, pastor. Qué bueno que Dios nos da nuevamente la oportunidad de hoy viernes, ya el fin de semana. Ya esperamos que llegue el día de reposo para nosotros y pues poder finalizar la lección esta semana estudiando, tener ese estudio de la lección tan importante que hemos tenido esta semana. Amén. Quiero cerrar dando gracias a todos aquellos que han atendido el llamado y durante la semana se han hecho presentes ahí con esas donaciones para el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente. Muy agradecidos, hermanos, de que ustedes hayan atendido esta invitación y que sus recursos llegaran por acá en calidad de diezmos, ofrendas o donaciones. Queremos siempre dejar la invitación para que sigan uniéndose a nosotros y poder de esa manera hacer realidad ese proyecto donde atenderemos, como siempre lo he dicho, gratuitamente a los que lleguen allí con sus casos de enfermedad. ¿Cómo obtener información para enviar diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio para que haga la obra? Bueno, es fácil. Solo tiene que llamarme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Pero muy agradecido por haber atendido esta invitación. Mañana es un día especial, como hemos estado diciendo, y las iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles se abrirán para recibir a los televidentes, radioyentes que nos ven y quieran adorar a Dios. Allá en San Antonio, allá está la iglesia Advenimiento, Houston, Fairfield, Corsicana, Irving, Texas, Fort Worth. Hermanos, pueden visitarnos y gozarse en el Señor con nosotros. Y este servidor está gozosamente invitando a la audiencia de Advenimiento TV, canal 52.7 en Dallas, como también de Radio Advenimiento en la frecuencia 990M en Dallas, para que vengan y adoren a Dios con nosotros. En el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Allí se congrega la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, la Iglesia Central, y allí estaré predicando este sábado. Así que, amigos televidentes y radioyentes, atiendan la invitación del Señor a congregarse en el sábado y a exaltarle, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Será para mí un privilegio presentar otro mensaje más de verdad presente. Les esperamos a todos. Para hacer el resumen, vamos a orar. Voy a pedir a David que haga la oración, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Amén. Querido Dios, Padre nuestro, gracias le damos, Padre, porque tenemos esta verdad, la palabra que usted ha dejado, y le damos gracias por todo lo que los santos apóstoles hicieron por nosotros. Le rogamos que al estudiar la vida de estos hombres podamos discernir y entender el amor que ellos tenían para usted y podemos mirar esa luz que ellos esparcieron a los gentiles. Ayúdenos, Señor, a amarlo a usted con ese celo con el que los apóstoles lo amaron para predicar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos gozamos esta semana
mirando a Pablo cómo apelaba a las mentes y los corazones de los hombres en las diferentes ciudades donde él iba predicando el Evangelio. Pero a manera de resumen, vamos nosotros a ver qué es lo que encontramos como más importante. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué podemos aprender del celo de los apóstoles después de su sufrimiento en Filipo? Quiero llamar la atención al por qué tenían este celo los apóstoles. Los apóstoles eran judíos y por toda su vida ellos habían estudiado las Escrituras, habían leído las profecías que el Mesías iba a cumplir y estaban ansiosos de que este Mesías, el Salvador, la esperanza de Israel, llegara. Cuando ellos miraron que Jesús cumplía todas las profecías y creyeron en Él como el Mesías, era un gozo, era el todo para ellos. Hay muchas profecías que el Señor Jesús cumplió todas las profecías, sabemos. Y entonces Pablo predicaba que Cristo era el Mesías, predicaba la segunda venida de Cristo, que Cristo era nuestro sumo sacerdote. También enseñó que la resurrección era real, muy similar a lo que nosotros los adventistas enseñamos. Entonces, nomás para repasar lo que sucedió, fue que Pablo y Silas estaban en Filipo y dejaron a Filipos y se dirigieron a Tesalónica. Y allí argumentaron con los judíos y les mostraron a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Pero cuando llegaron a Tesalónica, ellos llevaban cicatrices porque habían sido maltratados en Filipos. Y la cita del domingo, nada más para leerla rapidito, dice, su apariencia evidenciaba su reciente trato vergonzoso y requería una explicación de lo que habían soportado. Entonces ellos habían sido maltratados, habían sido golpeados en Filipos. Cuando llegaron a Tesalónica tuvieron que explicar por qué las cicatrices. Y nomás para recordar la pregunta, dice, ¿qué puedo aprender del celo de los apóstoles después de su sufrimiento en Filipos? Bueno, lo primero es que el celo de ellos se basaba en Cristo Jesús. Ellos conocían al Señor Jesús, amaban al Señor Jesús, y el amor echa fuera el temor del corazón. Quiera Dios que nosotros conozcamos al Señor Jesús y lo amemos, así como estos discípulos lo amaron. Y de esa forma vamos a tener ese celo, ese valor de enfrentar todo lo que nos venga. Si nos golpean, si nos cortan, si estamos sangrando. Dios quiera que en vez de sentir lástima por nosotros, sintamos gozo y alegría y estemos listos para ir a la siguiente ciudad a seguir predicando el Evangelio. Definitivamente que este es un buen punto, hermanos, a tomar en cuenta, porque nosotros vemos aquí que Pablo, al llegar a Tesalónica, aun cuando pues había experimentado sufrimientos, no se enfoca mucho en eso, se enfoca en la misión que lleva, que es presentar a Cristo. Pastor Joselito, ¿qué más encontró usted importante acá? Bien, seguimos aprendiendo del apóstol Pablo también. Yo encuentro también que la experiencia que Pablo tuvo ahí en Tesalónica se puede volver a repetir. Y eso nos hablaba algo interesante porque en la parte de la lección del lunes encontrábamos que ahí en Tesalónica, pues podemos ver que Pablo vino a predicar el Evangelio y unos se convirtieron, había griegos piadosos, mencionaba ahí la lección, ¿verdad? Y también muchas mujeres también se habían convertido. Pero eso de que se va a volver a repetir es que una vez los judíos tomaron un papel no muy de acuerdo a la voluntad de Dios, pues se llenaron de celos al ver que el mensaje era bien recibido, el mensaje que predicaba Pablo y Silas. Y cuando los celos vienen a una persona, viene con la hermana de la envidia también. Y eso ocasiona dificultades a aquellos portadores del Evangelio. ¿Y qué pasó ahí? Bien, pues podemos ver que los mismos hermanos del Evangelio, digamos del cristianismo de ese tiempo, llenos de celos y de envidia, fueron a buscar hombres perversos y los pusieron
y para hacer un alboroto, para levantar un tumulto ahí en Tesalónica, en contra de estos mensajeros que traen el mensaje del Señor. ¿Y qué pasó? Pues tenían intenciones de llevarlos en rastra, ni siquiera llevarlos, no, arrastrarlos a las autoridades de ahí de Tesalónica, levantándoles falsos, diciéndoles, estos pervierten al mundo con doctrinas falsas, y sobre todo están contradiciendo al poder romano al decir que Jesús es el rey y no César. Y bueno, de alguna manera y de otra se valían para acabar con los mensajeros del Señor. Pero Dios siempre le lleva a la delantera al enemigo, como sabemos aquí. Creo que mientras escuchaba a David hablar de ese celo de Pablo y de Bernabé en predicar el Evangelio, no los detenían ni los látigos, no los detenían de predicar ninguna persecución, ellos seguían predicando. Pablo, mientras David hablaba, vino en mente lo que decía Pablo ahí en Romanos capítulo 8, me parece, pastor, donde dice que ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Persecución, ni espada, ni nada de esto. El apóstol mencionaba y él lo estaba demostrando aquí, ¿no? En esta predicación, que por más mal que lo trataran, Pablo seguía predicando el Evangelio. Y aquellos colaboradores de él también, como fue Bernabé, Silas, aquí en este punto de vista. Podemos ver aquí que estos momentos por los cuales pasó Pablo se pueden volver a repetir. La lección nos registraba de esta manera, decía: aquellos que predican una verdad impopular en nuestros tiempos se encuentran con una resistencia determinada, como lo hicieron los apóstoles. No deben esperar una acogida más favorable que de la gran mayoría de los cristianos profesos que la que tuvo Pablo de sus hermanos judíos. Habrá una unión de elementos opuestos contra ellos, pues por muy diversas que sean las organizaciones en sus sentimientos y en su fe religiosa, sus fuerzas se unen para pisotear el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y pues esto obviamente podemos ver que se vuelve a volver a repetir. Podríamos decir con seguridad que de donde deberían de venir los problemas era del paganismo, pero no, aquí está viniendo del mismo cristianismo, y esto va a volverse a repetir. Los que no aceptan la verdad por sí mismos son los más celosos para que los demás no la reciban. Y los que no la quieren son los más persistentes en inventar falsedades, en avivar las bajas pasiones del pueblo, para hacer ineficaz la verdad de Dios. Pero los mensajeros de Cristo deben armarse de vigilancia y de oración y avanzar con fe. Note cómo nos instruye aquí el Espíritu decía, debemos ser como el apóstol Pablo, debemos seguir avanzando por fe, predicando la verdad presente para ese tiempo. Deben avanzar por fe, con firmeza y con coraje, en el nombre de Jesús, permanecer en su obra como lo hicieron los apóstoles. Deben hacer sonar la nota de advertencia al mundo con ese mensaje triangélico de Apocalipsis 14, 1, 6 al 12, enseñando a los transgresores de la ley lo que es el pecado, y señalándoles a Jesucristo como su gran y único medio de salvación. Esto nos da ánimo a nosotros, todo esto que pasó Pablo y Silas, porque podemos ver que en cada ciudad, no había ciudad que no predicara que no tuviera problemas, ¿verdad? No tuviera persecución. Y bueno, esto se puede volver a repetir, sin duda alguna. Un punto que a mí me llamó mucho la atención es la actitud contrastante de los bereanos en relación a los tesalonicenses. Mientras aquellos se dejaban ir por el fanatismo, se dejaron llevar por los celos y emprendieron pues esa persecución contra Pablo y Silas, los bereanos en cambio, ellos dicen, eran muy distintos. Cuando llegó Pablo allí, dice inmediatamente los hermanos, dice, los mandaron para allí, para Berea, dice Hechos 17:10, y entraron en la sinagoga de los judíos. Pero estos bereanos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos.
y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Digo, hermanos, que me llama la atención esto porque esta es la actitud que debe tener todo cristiano, escudriñar la Escritura. Y es interesante que dice que escudriñaban cada día. Estos hermanos de la iglesia de Berea eran unos hermanos que no agarraban la Biblia de vez en cuando, no tenían, digamos, aquello de abrir la palabra de Dios solamente cuando iban al culto, digámoslo así, a la iglesia, sino que cada día, es decir, tenían, hermanos, una devoción personal. Y cuando aparecían predicadores, ellos escudriñaban. Ellos no eran prejuiciosos. Oían y luego examinaban. Hermanos y hermanas, cuán importante es que esto nosotros lo tengamos ahora como una característica especial. Cuán importante es que nosotros cada día, hermanos, nos volvamos a la Escritura y comprobemos las cosas. Miren tantos vientos de doctrina que se propagan hoy. No debemos creer todo lo que dice un predicador o todo lo que dice un pastor. Tenemos que escudriñar, como los bereanos. Tenemos que comprobar, tenemos que examinar para ver si aquello que escuchamos es así. De esa manera, no vamos a ser engañados. Interesante que, dice el Espíritu de Profecía, que nosotros debemos escudriñar las Escrituras como nunca. Antes, debemos hacerlo. Todos, dice, los que profesemos creer que el Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Satanás, hermanos, con esto del espiritismo, va a entrampar a muchos y ya tiene entrampado a muchos. Y es importante que nosotros siempre, como los bereanos, estemos volcados a la Biblia. Dice la sierva del Señor, escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. No hay otra manera de chasquear al enemigo que siendo una mujer y un hombre que se enfoque en la Biblia, que dedica tiempo a leer la Biblia. Tomando en cuenta que estamos en el tiempo del fin, hermanos, es vital hacer esto. Seamos bereanos de este tiempo nosotros también. ¿Qué más encontraste, David, de importante? Sí, es muy interesante la cultura, la similitud, el parecido de la cultura de Atenas a la cultura de hoy en día. Si leemos rápido acá en Hechos 17, versículos 16 al 21, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso era se enardecía, o sea, se llenaba de celos. Sí. Era una ciudad idólatra. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? El versículo 20 dice: pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice el 21, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esta ciudad apreciaba la educación. Había muchos filósofos. Habían filósofos que eran estoicos. Y yo busqué qué creían los estoicos. Y ellos creían que para alcanzar la felicidad debía haber un dominio de nuestros placeres, porque pueden perturbar la tranquilidad de nuestra alma. Los otros filósofos que menciona aquí, los epicúreos, ellos estaban en el otro extremo. Ellos creían que la meta máxima
era el placer de los sentidos. Entonces era una ciudad llena de filósofos, llena de dioses, de teorías. Tenía mucha información. A los griegos les gustaba pensar, eran pensadores. Les gustaba estudiar la creación. Pero tanto estudio, tanta información que tenían, los llevó a la idolatría porque no tenían lo más principal, que era el conocimiento de Cristo. Y ahora en día nosotros vivimos en una época también donde la gente solamente quiere escuchar algo nuevo. Y si hay algo que se dice o se hace en las redes sociales, se esparce rápido y se vuelve un video viral o un comentario viral. También en este tiempo se aprecia mucho la educación, lo cual es bueno, pero nada de eso llena el corazón como el conocimiento de Dios. Y quiero leer aquí rapidito cómo Pablo, lo que dice Pablo, cómo Pablo enfrentaba a esas personas. Dice, sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía y a la elocuencia con la elocuencia. Entonces Pablo era un hombre educado y él enfrentaba al que era educado con mucha educación y al que era sencillo lo trataba con mucha sencillez también. Interesante. Para cerrar, pastor, ¿qué le parece si nos trae el último punto? Sí, claro, la verdad que también ahí en la ciudad de Atenas podemos ver y aprender una lección también para nosotros. Pablo predicó el Evangelio ahí en Atenas, una ciudad pagana, y ahí podemos ver que no tuvo mucho efecto la manera que lo hizo. Y lo que podemos aprender es que Pablo se dio cuenta que el Evangelio debe predicarse con sencillez. No debemos buscar, pues, Pablo era un teólogo, era un erudito en las ciencias, en las lenguas, conocía varios lenguajes y ante esta gente inteligente de ahí, de Atenas, pues también Pablo pensó que eso era hablarles el Evangelio, pero esos teólogos grandes, sabios, no tomaron en serio la verdad que Pablo les presentaba. Y Pablo tuvo una buena intención, no digamos que fue mala, porque hablarle en su propio lenguaje y a su manera, creo que era la manera efectiva. Pero al ver que solamente unos pocos escucharon el Evangelio y se convirtieron, Pablo se prometió a decir, de aquí en adelante vamos a predicar el Evangelio con sencillez. Porque el Evangelio es poder de Dios y el Espíritu se encarga de hacer la obra en los corazones. Podemos ver en la historia que no siempre fueron personas preparadas las que predicaron el Evangelio. Dios siempre se valió para sus profetas de personas humildes, ¿no? Jesús se valió de 12 personas de bajo oficio, no eran eruditos, pero que hicieron temblar al mundo. Así también podemos aprender que en este tiempo también nosotros podemos, con la ayuda de Dios, mientras nos ponemos en las manos de Dios, poder compartir lo que conocemos de una manera sencilla. Hagámoslo así directamente como el Espíritu Santo nos dé a hablar. Y esa es la lección que vamos a aprender también de este último punto de vista, pastor. Así llegamos al final, hermanos, de esta lección tan interesante. Dios nos ayude para que también nosotros apelemos a mentes y corazones de la forma como este siervo lo hizo, el apóstol Pablo, sobre todo en la sencillez como él terminó aprendiendo lo que debía hacerse después de la experiencia en Atenas. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer este trabajo? Padre Santo, muy agradecidos, Señor, estamos en esta hora contigo por habernos enseñado esta semana de la importancia que hay en apelar a las mentes y los corazones en todo tiempo y en todo lugar, aprovechando el tiempo, no estando ociosos, aprovechando, Señor,
toda oportunidad que nos dé una persona para conducirla a la verdad. Queremos pedirte que, habiendo visto estos puntos importantes, busquemos, Señor, destacarlos también en nuestra forma de trabajar para ti. Sobre todo te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la actitud, el espíritu de Pablo, esa actitud donde sentía compasión, sentía que no podía estar sin proclamar el mensaje. Gracias, Señor, por hacernos ver cómo también esperas de nosotros que las mentes y los corazones de las personas le llamemos a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.